Hermano, gracias por estar con nosotros y queremos entrar directo a que nos cuente de su vida, dónde nació, dónde creció, cómo conoció al Señor, cuándo le entregó su vida. Cuéntenos de su ministerio. Muchísimas gracias, mi hermana. Es una oportunidad muy preciosa poderme dirigir a ustedes. Nací en un pueblito muy pequeño en el departamento de Chiquimula, el pueblo llamado Ipala, donde es muy turístico. Es lindo, porque donde tiene hay un volcán con y una laguna. laguna que el Instituto de Turismo de nuestro país pues lo ha explotado. Y realmente tuvimos el privilegio de nacer en esa bella tierra, muy famosa por los frijoles también de Ipala. Sí, el frijol de Ipala. Y luego mi familia emigró a la ciudad capital. Mi madre, pues, una mujer muy devota, muy cristiana. Desde que era niño, ella me llevaba a la iglesia. Y no cabe duda que se cumple lo que dice la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Esa semilla de la palabra fue sembrada en mi corazón desde que yo tenía unos 4 o 5 años. Y esos principios, después de un tiempo en mi niñez y juventud, que nos alejamos de Dios, esos principios que fueron sembrados en mi corazón, nos hicieron volver al Señor cuando teníamos 16 años. Después de hacer un recorrido por el mundo, quizás no nos degradamos, no caímos en vicios, sin embargo Dios nos guardó y a los 16 años tuvimos la experiencia de poder conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque el hecho de haber nacido en un hogar cristiano no significa que ya sea salvo, porque la salvación no se hereda. El hecho de que alguien nazca en un garage no significa que sea carro, o que alguien nazca en un aeropuerto no significa que sea avión. Y el hecho de que alguien nazca en un hogar cristiano no significa que sea salvo. Se necesita una experiencia personal con el Señor Jesucristo para nacer de nuevo y poder ver y entrar en el reino de Dios. Y esa experiencia la tuvimos a los 16 años. A los 16 se bautiza. Exacto, nos bautizamos y hay una anécdota ahí sobre el bautismo. Cuando recibimos o cuando el Señor nos encontró y nos salvó, surgió una necesidad urgente de bautizarnos. Y estábamos tan necesitados, tan urgidos, que en la iglesia los bautismos se habían programado para un mediano plazo y yo tenía urgencia de bautizarme, pero ya. Y entonces me fui a bautizar a X iglesia y solo me echaron un chorrito de agua en la cabeza y yo no tuve convicción del bautismo y vengo con mi pastor y le digo: pastor, fíjese que esto me sucedió, no has sido bautizado, tienes que sumergirte. Y me bautizaron como a las 11 de la noche, el pastor a mí me bautizó solo, como a las 11 de la noche en el bautisterio de la iglesia, y esa noche recibí el bautismo del Espíritu Santo y comenzó una experiencia maravillosa y una vida de victoria en mi vida espiritual. Qué lindo, no podía esperar a la fecha de los bautizos. Exacto, no estábamos impacientes porque en una persona que ha nacido de nuevo, el bautismo se vuelve una necesidad. Amén. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Y qué más? Cuente, ¿cómo fue su caminar? ¿Cuándo empezó a servir al Señor, a buscar los privilegios en la iglesia? Exacto. Yo tuve el honor y el privilegio de estar en una iglesia donde había un avivamiento tremendo. El Espíritu Santo se estaba moviendo, los jóvenes estaban sirviendo a Dios y comenzó a surgir una pasión, una empatía por servir al Señor, pero tremenda. Comenzamos a testificar de Cristo, íbamos a las calles, a los parques, a los hospitales, a las cárceles a compartir del Señor. Y para no cansarles, en un año yo ya estaba predicando en los departamentos de nuestro país. Estuvimos trabajando con una juventud en esa misión que era muy numerosa
y recorrimos casi todos los departamentos de Guatemala, siendo un joven de escasamente 17, 18 años. Con mochila en el hombro andábamos predicando en el Petén. Recuerdo que pasé como unos 6 meses sin venir aquí a la ciudad. Fuimos a recorrer todo ese departamento que es inhóspito y selvático, y ahí estuvimos compartiendo de Cristo Jesús con un amor, viendo cómo el Señor rescataba almas para su reino. O sea que es evangelista también, hermano. Pues nos ha gustado la obra evangelística, y Dios cuando nos salvó y nos llamó a su servicio, pues nosotros no teníamos el discernimiento en saber qué ministerio era el que el Señor nos tenía deparado en su soberanía. Pero mientras tanto estábamos haciendo obra de evangelista. Amén. ¿Y cuándo descubre el pastorado, el llamamiento que el Señor le tenía? Déjeme contarle, mi amada hermana y amados televidentes, que después de un proceso, el Señor nos llevó a una iglesia donde había un ministerio apostólico tremendo, una palabra poderosa, y ahí fuimos, ahí recibimos una formación teológica muy saludable, muy robusta, y comenzamos a trabajar con los jóvenes de esa iglesia. Estuve a cargo de una juventud, era una cantidad bastante numerosa, eran 1,200 jóvenes los que tuvimos a nuestro cargo como director de la juventud, y en ese ínterin, en ese trabajo, el apóstol que nos cubría recibe la guianza del Señor de enviarnos como pastor a una iglesia en la costa sur, en el suroccidente, y entonces con 27 personas iniciamos la iglesia en el departamento de Coatepeque, en la ciudad de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango, y vimos un crecimiento tremendo, cómo el Señor comenzó a salvar almas, y ahí recibimos la confirmación del ministerio pastoral. El Señor nos dio una familia muy preciosa con la cual estábamos sirviéndole en ese lugar. Luego fuimos trasladados acá ya con la corroboración, con la confirmación del ministerio pastoral, y comenzamos a desarrollarnos aquí en la ciudad capital, exactamente en la colonia La Florida, donde el Señor nos tiene hasta el día de hoy, mi hermano. Qué bendición. Empezó entonces pastoreando a los jóvenes. Exacto, fue una experiencia inolvidable, maravillosa. Tuvimos una cercanía y pudimos ver las necesidades elementales de los jóvenes, la ayuda, la orientación que necesitan los jóvenes, y pudimos ver cómo jóvenes que en su temprana edad recibieron al Señor, ahora sirven a Cristo Jesús. Y para mencionar un nombre, recuerdo que estando en esa actividad de jóvenes, en un servicio específicamente, llevan un joven, y todavía me recuerdo, iba con una suchumpa color azul, y me dijeron, este joven quiere recibir a Cristo, y oramos por él. Y después el Señor lo levantó, y es el hermano Fernel Monroy. Qué lindo. Así que vimos cómo Dios levantó jóvenes con un ministerio poderoso. Fue un semillero el que vivimos en esa época, mi hermano. Sí, vivieron una época de juventud muy bonita, ¿verdad? Que ahorita está costando que los jóvenes vivan la misma, tal vez por la tecnología, pero ya no se acomodan, ya no les gusta andar por las calles, ya, bueno, también los papás creo que tienen mucho que ver con la inseguridad, no los dejan, pero había mucha libertad, los jóvenes iban y venían y hacían mucha obra evangelística. Exacto. Recuerdo que salíamos unos 5 o 6 buses amarillos, íbamos a parques, a hospitales, a lugares, a hacer retiros, a hacer obra evangelística, y realmente fue una experiencia de ver cómo Dios se movió en ese tiempo. Qué lindo. Así empezó un siervo del Señor que ahora, ¿cuántos años de ministerio, hermano?
25 años, mi hermana, de estar 25. sirviendo al Señor a tiempo completo como pastor de la iglesia donde el Señor nos tiene ubicados. ¿Cuántos hijos? Tenemos, bueno, al tocar la faceta familiar, quiero decirles que yo tuve una experiencia patética, una experiencia conmovedora, porque yo me casé, procreé 2 niños, sin embargo, mi esposa, por un asunto de tipo familiar, para ser preciso, mi suegro se enfermó con una enfermedad terminal y su existencia terminó por ello, y eso trajo a mi esposa una gran tristeza, una gran nostalgia que se fue acentuando y se convirtió en una depresión, de tal manera que mi esposa comenzó a tener un descontrol de tipo emocional y bueno, hubo un desenlace fatal porque ella decidió quitarse la vida. Y a todo esto, hermano, en ese cuadro trágico, yo fui acusado falsamente, fui a la prisión, mi hijo mayor tenía 7 años, mi hijo menor 3 años, y pasamos una prueba tremenda, una prueba dura. Terrible. Pasamos 10 meses en la prisión, ahí aprovechamos el tiempo para predicar a Cristo y llegamos a tener una iglesia de 350 miembros. Después de 10 meses de esa prueba, salgo, recupero a mis hijos, comenzamos a viajar en el mundo a través de mi testimonio, en el mundo latinoamericano, y a través de mi testimonio hay una apertura a un ministerio carcelario. Y después de ese tiempo pasaron 5 años, muchos creían, y hasta yo creía, que tal vez no me iba a casar, pero después de 5 años Dios me dio una esposa muy linda, muy preciosa, a quien amo tanto. Ella no es guatemalteca, es extranjera, y con ella hemos procreado 3 niños más. O sea que, a su pregunta, ¿cuántos hijos? Ahora Tengo sí. 5 varones. 5 varones. 5 varones. Qué bendición. ¿Qué edades tienen? El mayor tiene 25 años, Samuel. Daniel tiene 22 años, Tito tiene 9, Kevin tiene 5 y tenemos un bebé de 4 meses. Nosotros ya no esperábamos al bebé, pero Dios en su gracia y misericordia nos lo dio. Y cuando supimos que mi esposa estaba esperando, sorprendidos comenzamos a reírnos y le digo a mi esposa, le vamos a poner por nombre Isaac, porque Isaac significa risa. Y ahí estamos disfrutando la paternidad de un bebé de 4 meses, hermana. Qué lindo. ¿Y cómo está la obra? La obra en la colonia La Florida creciendo. Déjenme decirles que después de salir de una misión, estuvimos solos trabajando, bregando en el ministerio, pero hace exactamente 4 años tuve la oportunidad de tener un reencuentro con un amado y apreciado amigo mío llamado Manolo Urrutia. Él es un apóstol que Dios ha levantado y que Dios lo ha usado para abrirse campo en el mundo y expandir el reino a través de Ministerios Cosecha. Y bajo la guianza del Señor fuimos motivados a trabajar bajo este ministerio con quienes estamos muy a gusto, y estamos viendo que la pasión es expandir el reino y alcanzar almas para Cristo Jesús. Qué lindo. ¿Qué actividades tienen en la iglesia, hermano? ¿Todos los días? En nuestra iglesia tenemos servicio los días lunes de oración, y luego hay una reunión con los líderes porque trabajamos a nivel celular. Los días martes tenemos ensayo de alabanza, el miércoles tenemos servicio general, los días sábados hay una capacitación para damas. Dios nos ha llevado una pareja muy preciosa a la iglesia, y son siervos de Dios que nos están metiendo el hombro, y estamos capacitando no solo a las damas sino a los jóvenes. O sea, hay reunión de damas el día sábado y reunión de jóvenes, donde estamos capacitando a la gente para servir al Señor y para hacer un equipo ministerial.
Y también el día domingo a las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio general. También participamos de eventos a nivel de la misión. Anualmente se celebra una reunión masiva de todas las iglesias de Estados Unidos y de Latinoamérica, y nosotros hemos tenido concurso y participación en las mismas. Estamos este año iniciando también una serie de eventos aquí en Guatemala que esperamos que sean sucesivos anualmente. Qué lindo, qué bien. ¿Tienen muchos planes para el futuro de la obra? ¿Qué promesas tienen? Sí, tenemos promesas que Dios nos ha dado de crecimiento. Tenemos una proyección evangelística para alcanzar almas y seguir extendiéndonos. Y bueno, hay muchos planes, mi hermana, para que la iglesia se mantenga como una iglesia robusta, una iglesia edificada como cuerpo y parte del cuerpo de Cristo, y que sigamos creciendo. Amén. ¿Qué consejo le daría usted a los hermanos que están en crecimiento, que tienen promesas para abrir la obra? Hay que atreverse, hay que conquistar. Muchas veces hay que creer y no se ve. Tenemos que tener mucha fe, hermano. Amén. ¿Qué consejo le da usted a la gente que crea, que vea la vida de un ministro, cómo se forma, qué hay que pasar? Claro. Bueno, yo creo que el anhelo de todo ministro que Dios ha llamado es ver la prosperidad y el crecimiento en el rebaño que Dios le ha dado. Y si Dios ha dado promesas, pues hay que saber esperar, porque Dios es un Dios fiel. Y hay que creerle, hay que aceptar los retos y los desafíos que Dios nos hace, porque Dios es un Dios de retos y de desafíos, y Él quiere que activemos nuestra fe, ¿verdad? ¿Alguna vez pensó en renunciar, hermano? Jamás, hermana. Para mí ha sido un deleite servir a Dios. Quiero decirles que en lo secular pues tuve satisfacciones. Académicamente pues casi cerramos una carrera universitaria, y empresarialmente hemos tenido muchísimas oportunidades de trabajo muy remunerados, muy bien pagados, pero servir a Dios ha sido lo más grande. Y eso me recuerda una anécdota. En tiempo de Abraham Lincoln, quien fue un gran cristiano, ese presidente de Estados Unidos, un pastor que veía que sus expectativas no eran llenadas y sus metas no eran alcanzadas, decidió renunciar y tomó la determinación de pedirle trabajo en el gobierno al presidente, y el presidente le pregunta, mire, ¿y qué era lo que usted hacía antes? Y él honestamente le dijo, mire, yo soy un pastor, pero no he visto crecimiento, no he visto desarrollo en mi iglesia, y prefiero dejar la iglesia, renunciar, y mejor voy a optar por un trabajo. Por eso le estoy solicitando a usted esta audiencia. Y Abraham Lincoln le responde, pues trabajo más importante que el que usted tenía, como servir a Dios, yo no se lo tengo en el gobierno, porque servir a Dios es lo más grande, hermano. Es lo más grande, y Él es el que paga. Así es. Y paga mejor. Claro, claro, tenemos nuestra recompensa, está en los cielos, y por eso el apóstol Pablo dice que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Servimos a un Dios maravilloso, a un Cristo maravilloso. ¿Quién es Cristo para que nosotros tengamos esa pasión y esa empatía en servirle? Pues Cristo no fue médico, pero sanó todas las enfermedades. Cristo no fue abogado y explicó todos los principios básicos de la ley. Cristo no fue escritor y todas las escrituras dan testimonio de él. Cristo no fue poeta y él es el centro de los poemas inmortales. No fue general, pero conquistó a millones de corazones con la fuerza de su amor. No fue ingeniero y vivió una vida recta y a plomo. No fue arquitecto, pero diseñó las piezas del edificio de su iglesia. No fue filósofo, y en él está el principio de la vida, y él es la luz de los hombres. Por eso él dijo, sin mí nada podéis hacer. Tenemos un Cristo incomparable. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Qué piensa, hermano, de la obra en Guatemala? De ser guatemalteco,
de vivir en Guatemala, de trabajar en Guatemala? Es una honra y es un orgullo vivir en este país que nos dio Dios la oportunidad de nacer en este lugar. Guatemala es un país donde el evangelio se ha desarrollado. Hace como unos 15 años yo tuve la oportunidad de ir a Bogotá, Colombia, y cuando nos presentaron a la delegación de pastores que íbamos a un evento, el que nos dio la bienvenida dijo: bienvenidos los pastores de Guatemala. Guatemala es la capital del avivamiento en Latinoamérica. O sea que es un reto tener ese prestigio, tener esa dignificación que nos dan a nosotros, de ser un centro de avivamiento donde muchas iglesias se han desarrollado, donde muchas misiones han crecido y donde muchos siervos de Dios han sido levantados para contribuir en la edificación del cuerpo de Cristo.